Sí, estábamos hablando hace rato del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las movilizaciones que tendremos aquí en Aguascalientes, pero detrás de todo esto también pues hay exigencias y movimientos que se han hecho por justicia, porque se investigue cuando las mujeres son víctimas con lo que se llama perspectiva de género. Y para hablar de este tema nos acompaña René Urrutia, vicefiscal de investigación del delito, justamente de la Fiscalía del Estado. Vicefiscal, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes en su programa. Con el gusto de saludarlo. Yo sé que a veces la palabra perspectiva de género para muchos pudiera ser incluso como alejada, pero queremos saber cómo es que se trabaja en la Fiscalía y cuando se habla de perspectiva de género, ¿de qué se trata? Pues sí, muchas gracias. Es una gran oportunidad de explicarle a la gente de qué se trata, cómo se trabaja en la Fiscalía General del Estado, particularmente en este tema tan importante de siempre. Ahora, en los últimos tiempos, ha tomado mucho auge, pero siempre ha sido muy importante hacerlo así. La Fiscalía General del Estado es una institución obviamente encargada de la Procuración de Justicia, de la investigación de los hechos que pueden ser considerados como delitos o que son considerados como delitos en las leyes penales, de la investigación de la participación de las personas en estos hechos y llevarlos ante una autoridad jurisdiccional. Y bueno, en esto juega un papel muy importante la participación de las personas en agravio, cometiendo hechos que pueden ser considerados delitos en agravio de mujeres, niñas, adolescentes, particularmente. Y cuando se habla de perspectiva de género tenemos que hablar de algo mucho más amplio todavía. Tenemos que hablar de un tema de inclusión, de un tema en el que la investigación de los delitos tiene que hacerse precisamente tomando en consideración que hay personas agraviadas o afectadas que están en situación de vulnerabilidad, que son un sector vulnerable de la población y que por ello es que se requiere aplicar ciertas medidas, ciertas normas, protocolos que permitan establecer terrenos o planos de igualdad de condiciones para poder generar un acceso a la justicia, que es un derecho humano básico de todas las personas. El derecho de acceso a espacios de justicia y además a respuestas en materia de justicia. La perspectiva de género busca precisamente incluir y tomar en consideración las circunstancias de vulnerabilidad que tienen las mujeres, las niñas, las adolescentes y otras personas vulnerables de sectores vulnerables de la población, de manera tal que el acceso a la justicia sea efectivo, de manera tal que haya una respuesta eficaz de las autoridades en materia de procuración y de administración de justicia a esa afectación que han sufrido en sus bienes jurídicos. Y entonces hay protocolos y hay normas que establecen la obligatoriedad de los agentes del Ministerio Público, los y las agentes del Ministerio Público, de tomar en cuenta todas estas circunstancias particulares que dejan en desventaja en muchas ocasiones a este sector vulnerable de la población o a estos sectores vulnerables de la población, para efecto de que se hagan efectivos los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos de acceso a la justicia dentro de los que se encuentran dentro de esta clasificación de los derechos humanos. ¿Cómo qué ejemplo le pudiéramos dar a la gente también de algún caso con la perspectiva de género? ¿Algún ejemplo? Digamos. Claro que sí. Mira, mucho se habla de la investigación que debe de hacerse en materia, por ejemplo, de violencia familiar, y cuando la violencia escala niveles, escala estas formas de manifestarse y llega a ser violencia feminicida, por ejemplo. Okay. Y entonces hablamos de que en toda la investigación de estos delitos, sean o no clasificados como feminicidio, pero si se cometen en agravio de una persona del sexo femenino, de una mujer, entonces aquí se tiene que aplicar la perspectiva de género, protocolos que garanticen que esa investigación tome en cuenta la situación de desventaja que tenía esa mujer frente a su agresor. A ver, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso de esta menor de 4 años que se dio a conocer la información que un juez absolvió, aunque se comprueba, pero para él fue que la niña no recordaba ni el día ni el lugar donde fue. ¿Esto pudiera ser una falta de perspectiva de género? Yo creo que sí, yo creo que es una buena forma de ejemplificar lo que está pasando con la perspectiva de género, y es que la perspectiva de género busca dentro del marco jurídico, dentro de también las garantías y los derechos fundamentales que tiene la persona imputada, porque eso no se puede perder de vista, sí. Dentro de todo esto sí atender a las circunstancias particulares, que es lo que yo trataba de explicar hace un momento, de las víctimas. Una niña de 4 años a quien se le exige que conozca la fecha, los nombres, los espacios, el domicilio de alguien, pues es actuar
con ausencia de perspectiva de género, con una ausencia de esa perspectiva que te permita homologar, eliminar esas desventajas, Sí. que es precisamente la que estamos hablando. También antes ocurría, ¿no? O se decía, por ejemplo, algunas mujeres que llegaron a denunciar a lo largo de los años que si eran víctimas de alguna agresión sexual, oiga, pues cómo iba vestida, o usted lo provocó, ese tipo de... El Todo tema eso de es. cómo iba vestida. ¿Cómo iba vestida? Sí. Todo eso es, o esas estigmas que se generan por lo que acabas de comentar y enfatizar. ¿Cómo iba vestida? Es que entonces lo provocó. O cuando llegan las mujeres a denunciar a su marido, a su pareja como agresor y dicen, pero Pues, es que... ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Es que Sí. usted dio motivos, o al rato va a venir y le va a otorgar el perdón, y entonces ¿para qué lo hacemos? Y hay una... Eso es actuar fuera de los protocolos de la perspectiva de género y no tomar en cuenta las circunstancias particulares, y repito tantas veces, de vulnerabilidad que tienen estas mujeres, que tienen estas personas que están actuando en una circunstancia muy particular, muy específica, y la perspectiva de género precisamente es retomar todo ello, entender esa situación, entender cómo es que se actúa, cuál es la forma en la que el agresor o los agresores, ellos sí capitalizan esa desventaja precisamente para agredir, para sobajar, para vejar a la persona que está en esa situación de vulnerabilidad. La Procuración de Justicia, el Ministerio Público y los jueces en su momento, una vez que se lleva ante ellos, deben de tener en cuenta, visibilizar estas circunstancias con esta perspectiva de género, y entonces permitir que las mujeres, las niñas, las adolescentes y cualquier otro sector vulnerable de la sociedad tenga el acceso a partir del conocimiento y de la eliminación de esa disparidad que hay entre los agresores y entre muchos otros sectores de la población y estos sectores vulnerables. Yo tengo una duda, por ejemplo, si hay personas que dicen, es que a mí, yo creo que no se hizo el tema de perspectiva de género en mi caso o en el caso, por ejemplo, de la niña, ¿también se sanciona a aquellos quienes no lo hacen desde este punto? Sí, por supuesto que hay también sanciones, porque esto está contenido en normas. Hay protocolos que exigen a los funcionarios o servidores públicos aplicar la perspectiva de género en estas determinaciones, en el proceso de investigar, de determinar determinada situación o carpeta de investigación, o en el momento de resolver por parte de los jueces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, emitió un protocolo y un manual de perspectiva de género en la impartición de justicia. La Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Generales de los Estados y de la República tienen protocolos que son normas, no son opiniones, no están sujetas al arbitrio, sino que son normas que deben aplicarse. Si yo no las aplico, si yo no me sujeto a esas normas administrativas, cuando menos en sede de fiscalías, que son de carácter administrativo, que me conminan, pero también me obligan a actuar con esta perspectiva, claro que puedo incurrir en un tipo de responsabilidad administrativa. Y reponer el proceso. Y en muchos sentidos se puede reponer el proceso, por supuesto, a nivel jurisdiccional. Vicefiscal, nada más para cerrar, si hay alguna mujer ahorita que quiera acercarse a la Fiscalía, presentar una denuncia de algún caso relacionado con estos temas de violencia de género, ¿a dónde se puede presentar alguna recomendación? ¿Ir al Centro de Justicia para Mujeres o en cualquier lugar de la Fiscalía va a haber alguien que la pueda atender? ¿Qué le recomendaría a usted? Por supuesto que en cualquier área de la Fiscalía, donde haya un agente del Ministerio Público, ahí atendemos a cualquier mujer que quiera presentar una denuncia e incluso que quiera recibir asesoría. No solamente para presentar denuncia, a veces las mujeres no saben qué hacer exactamente, no saben qué les está ocurriendo con precisión. A veces pretenden reclamar o exigir el pago de alimentos para la manutención de sus hijos o de ellas mismas. A veces quieren divorciarse o quieren asesoría para saber qué alternativas tienen ante una problemática. No siempre es del carácter penal, pero ahí las asesoramos, o sea, sí podemos brindarles asesoría. Y si se trata de hechos que pueden constituir un delito, inmediatamente iniciamos una carpeta de investigación, les brindamos atención, asesoría, servicios médicos, psicológicos, etcétera, con áreas de atención a víctimas, con áreas multidisciplinarias con las que contamos, no solamente en el Centro de Justicia para Mujeres, que por supuesto es el lugar en donde con mayor énfasis tenemos idóneo para ello,
pero las podemos atender en cualquiera otra de las áreas de la Fiscalía General del Estado, en los municipios, en el DIF tenemos 2 agencias del Ministerio Público, en la Vicefiscalía de Investigación del Delito, en la Glorieta, el Quijote, donde están estas áreas, pero también decirles que pueden acudir a cualquier policía. No tienen que ir necesariamente ante el Ministerio Público. Para algunas pudiera ser complicado, de acuerdo a sus circunstancias, a su ubicación, y entonces pueden acudir a cualquier policía municipal, estatal o federal a solicitar este apoyo, a solicitar este respaldo, esta atención y este servicio, y estas corporaciones tendrán que canalizarlas con nosotros, brindarles el primer contacto, la primera atención, verificar que no continúen en esa situación de riesgo, brindar estas medidas, estas actuaciones inmediatas de protección, de cobijo, y entonces canalizar a la gente del Ministerio Público una vez que esto se haya hecho. Muy bien, pues muchísimas gracias, vicefiscal René Urrutia. Gracias por esta información muy importante en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hacemos una pausa, regresamos.